Hola, hola. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Adi, soy de Uruguay. Crecí en Montevideo. De chico, a los 18 años, me fui para Estados Unidos, primero a terminar la secundaria, después a hacer la universidad, eh, primero en Minnesota, donde estudié Derecho, después hice una maestría en Derecho y Economía en Harvard, particularmente en Economía de la Pobreza. Y en 2010, cuando muy cerquita del terremoto que hubo acá en Chile, hubo uno en Puerto Príncipe, en Haití, que es uno de los 5 países más pobres del mundo. Y murieron más de 350.000 personas en 6 minutos y me fui a trabajar ahí. Estuve 3 años trabajando primero en la administración de un campo de refugiados, después junto al Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno, en asociación con la Clinton Foundation. Después volví a Washington a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de comercio y logística. Y en el 2017 eh, me mudé a Buenos Aires, Argentina, y abrí Nilus, que es una compañía, comenzó siendo una ONG y con el tiempo se convirtió en una empresa comercial que se dedica a reducir los costos de acceso a alimentos sanos para las personas más pobres. No les voy a hablar de Nilus hoy, les voy a hablar a raíz de la experiencia de Nilus, qué cosas fuimos aprendiendo después de ya casi 9 años de trabajo, que son variables que cuando uno piensa en el futuro de la alimentación, son claves para entender lo que se viene. Resulta que va una persona al doctor y le dice: doctor, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, me toco acá y me duele, ¿qué tengo? Bueno, lo que tiene es el dedo roto, señor. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en la industria hoy de la alimentación. Hay dolores en todos lados, pero hay un problema que está de raíz. Y que son hechos que se dan una y otra vez. Estamos hablando todo el tiempo. Bueno, precisamos producir más comida para un mundo que va creciendo cada vez más en población. Y estamos siempre enfocados en producir más para lo que crecemos. Y hay mucho del problema que no pasa por la cantidad de gente que somos, ni la que vamos creciendo, ni lo que estamos produciendo. Pasa en cómo distribuimos lo que ya tenemos, cómo uno se arregla con lo que ya tiene. Y creo que esa paradoja de la abundancia tiene mucho para enseñarnos de cómo encarar el futuro de la alimentación. Voy a hablar de dos temas, que uno es la asequibilidad, el acceso a alimentos. Y en segundo lugar, la forma como se accede, cómo se distribuye. Vamos a hablar de acceso y asequibilidad. El primer problema con el dedo roto es que comer sano es carísimo. Entonces, por más que uno ponga etiquetas o le ponga conceptualmente a un alimento, le asigne la categoría de sano o no sano, si después es más caro comer sano, va a ser muy difícil que se adopte como medio, porque compite contra otras cosas que la gente quiere y legítimamente elige. Solo para darse una idea, en América Latina comés con $4.50, $5, tenés una dieta sana todos los días. Pero es lo mismo que vale un latte en un Starbucks en Nueva York. Cuando hay 2.000 millones de personas que no tienen plata para comprarse un latte, ¿por qué estamos poniendo el foco en hacer más eficiente la distribución del latte? Es una primera paradoja. Es un primer síntoma de que lo que está roto es el dedo. Hay 2.000 millones de personas en el mundo, pero en Latinoamérica son más de 250 millones de personas. Segunda paradoja. Las personas que tienen menos acceso a esos $4.50 por día
que obviamente no son las que van a Starbucks a comprarse el latte, viven en lugares donde comprar la comida sana es más cara que en el resto de la sociedad. Ser pobre es más caro. Tiene una explicación lógica y es básicamente esta. Los precios de los alimentos para los consumidores se determinan por el poder de compra de quien se los vende. Si uno va a un supermercado como en Cencosud, tienen un poder de compra gigante, lo cual hacen que negocien buenos precios con los proveedores como Nestlé, bajen esos precios y con un margen razonable lo traduzcan en precios para los clientes. Cuando uno va a un supermercado está parándose arriba de los hombros del poder de compra de los supermercados. Sin embargo, los supermercados no están en las colonias más pobres. Acá le llaman campamentos, favelas, villamiserias, no están. ¿Por qué? Varias razones. Empezando porque es muy difícil poner un negocio. No tenés a quien alquilarle la propiedad muchas veces. Escuchaba en la radio cuando venía para acá que hubo un desalojo grande hace unos días. Por esos mismos problemas. Si uno es un gerente de un supermercado, lo último que quiere es estar teniendo problemas mañana, invertirle millones de dólares a una tienda para que después haya un problema de si la está alquilando sobre un lugar que es suyo o no. Segundo, es peligroso. Hay una correlación, es muy desafortunada, pero no es mentira, entre las zonas de menores recursos y la seguridad. Entonces, con menos razón se van a hacer las inversiones que se necesitan hacer para que hayan supermercados en los lugares más pobres. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos gobiernos le pagan o subsidian a los supermercados el precio de la renta para que puedan instalarse. Y sin embargo, por tema de seguridad tampoco se están pudiendo instalar, o se van. Casos de Whole Foods en Illinois, CVS en Washington, D.C. Yo vivo en Washington, D.C., by the way. Entonces, porque no hay gente con gran poder de compra en las colonias más pobres, lo que hay son las tiendas, las tiendas chiquitas, que tienen poco poder de compra, entonces no pueden negociar buenos precios con proveedores. Si uno va a Nestlé con un almacén que vende 10 productos por día, no le van a vender a uno. Y con razón, porque no te sirve atenderlo. Podés ir a un distribuidor, podés ir al supermercado. ¿Qué termina pasando? El dueño de la tienda va al supermercado, que está fuera de la comunidad. Compra y revende. Entonces ser pobre es más caro porque estás comprando con una cadena de intermediación adicional a la que compra el resto de la sociedad. Nosotros vamos al supermercado, la gente más pobre en un campamento va a una tienda que compró en el supermercado y se la revende. Entonces, se llama el impuesto a la pobreza. Todos lo conocemos en las tasas de interés que uno paga por los préstamos. Se sabe que los pobres pagan más caro por el riesgo, por la tasa de riesgo. En este caso pagan más caro por el poco poder de compra de los lugares donde ellos van a comprar. Ese impuesto a la pobreza es el margen bruto que le cobra el almacén, 20% a 30%. Entonces, ya dijimos que vale $4,50 comer sano. Que casi la mitad de la población vive con menos de $7 al día y dedica en general entre el 40 y el 50% de su ingreso a comida y el resto tiene que pagar el resto de sus cuentas, donde vive, la energía, etc. Lo cual ya te da menos de $3,50. Y eso es solo la gente que trabaja, faltan los niños. Entonces no llegás a los $4,50 por persona por día para comer sano. Por un lado, es más caro comer sano, por otro lado es más caro ser pobre. Y este es el mejor de todos. Y encima desperdiciamos un tercio de lo que producimos. La comida sale un tercio más cara que lo que debería salir porque hay un tercio que va a la basura. Entonces, comer sano es más caro, ser pobre es más caro y es un tercio más caro comer para todos nosotros porque no estamos pudiendo aprovechar el tercio que estamos tirando cuando producimos. Y eso viene de varios lados, pero en general hay casi un 15% que es porque el producto no se ve bien. Imagínense las zanahorias que están torcidas, que son un montón. El 10% de la producción en general no es estéticamente normal o agradable de ver.
Y a los supermercados no le entran exactamente las 6 zanahorias por bandejita en la que te venden y los 6 tomates en los que te venden, entonces se tiran. Existen iniciativas, obviamente, de filantropía, como los bancos de alimentos, que recogen esos productos y los donan a comedores comunitarios, pero la escala es ínfima comparado con la cantidad de alimentos que se desperdician. Hay que encontrar una manera de que eso no pase. Por ahora no la hemos encontrado. Algunos usos incluyen, por ejemplo, para alimentación animal, para salsas. Existe mucha innovación ahí, pero sigue pasando. Todavía no hemos bajado ese número. En parte comer más sano es más caro, porque mucha de la comida sana se pierde. Y después, en los países desarrollados una parte muy grande es gente que compra de más en el supermercado y tira. Acá nos puede pasar mucho a nosotros, pero en general nuestra habilidad de predecir la demanda en nuestra casa es baja. Imagínense en mega empresas de retail, el trabajo de forecast se llama. Entonces, comer más sano es más caro. La gente más pobre, que son más de 2.000 millones de personas, no tiene plata para comer sano. Y en parte es más caro porque tiramos un montón de comida. Señor, usted tiene el dedo roto. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? No lo sé, obvio. Si supiera, me vería de otra forma incluso. Pero sí creo que hay un montón de cosas que hemos aprendido en estos años que nos pueden ayudar a entender. Y este también es tremendo. Nos pasamos diciendo hay que producir más comida para un mundo que va creciendo en tamaño. Bueno, resulta que no vamos a crecer más en tamaño. A partir del 2080 la población mundial va a empezar a bajar. Ya no va a ser necesario producir más para tanta cantidad de gente. Dos cosas van a pasar. Obviamente ya todos saben que las tasas de natalidad en los países más desarrollados empezó a bajar, ya cada vez la gente tiene menos hijos. Con el tremendo desarrollo en medicina estamos viviendo más. Entonces la dieta va a cambiar de producir más para una tasa de natalidad pujante a producir lo adecuado para una población que va a estar envejecida. Entonces la dieta para crónicos va a ser la más importante y no tanto la dieta que nos ayude a sostener a más cantidad de gente en el mundo. A partir del 2080 se va a estabilizar en 10.000 millones de personas y a partir de ahí va a empezar a bajar. Si vamos a desaparecer o no, no se sabe, pero lo que es cierto es que la densidad poblacional no va a ser mucho peor que la que está hoy. No. Van a seguir habiendo lugares con muchísima capacidad productiva para alimentar a mucha gente. En un minuto les voy a contar qué hace Nilus, pero quiero hablar del futuro, no de nosotros. Nilus encontró una manera de que las personas que viven en estos lugares, en los campamentos, en los asentamientos, puedan puedan emular ese poder de compra que tienen los supermercados, pero con la gente. Entonces dicen, bueno, quieren bajar el precio del tomate de 8 pesos a 4, precisamos que comprar 5 toneladas, porque las va a traer un productor, pero por menos de 5 no las trae. Y nos vamos a consolidar con un camión que está viniendo con otro producto, pero todo eso requiere que hagamos una compra de volumen mínimo. Y la gente, todas piden, ¿cuántos querés? 5, 10, 12. Y se van entre todos agregando los pedidos. Una vez que llegamos a ese mínimo, se consolida, se confirma el orden de compra y 1 o 2 veces por semana vamos entregando a la comunidad. Como no podemos tener un espacio propio del tamaño que se necesita para entregar el alimento a todos, no usamos infraestructura que ya está ahí. Entregamos en la parroquia, entregamos en el gimnasio de la escuela, entregamos en las casas de gente, en las peluquerías entregamos. Pero ya son lugares que la comunidad reconoce. Y después la gente por su app lo va a buscar. Mi cofundador es uno de los fundadores de Pedido Ya y nuestra idea es generar un servicio parecido al de Pedido Ya, pero para la gente que
realmente la tiene jodida porque vive en la pobreza y le es más caro comer bien. Compramos alimentos, parte de los alimentos que se desperdician los compramos antes, como hacen los bancos de alimentos, pero lo hacemos comercialmente para generar a partir de eso una fuente de ingreso que nos permita tener logística más eficiente, equipos profesionales, para tener una solución que escale. Y finalmente, nos valemos de gente que son nuestros Customer Success People, la gente que atiende al público. Son señoras de la comunidad que toman los pedidos, los entregan, cobran, nos pagan. Y eso lo hacemos en Argentina, en Buenos Aires, en la Ciudad de México, en las áreas metropolitanas. Y le licenciamos nuestra tecnología al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y a través de ellos estamos ejecutando en El Salvador, Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala. Ya ha escalado a varios países de Latinoamérica. Sueño con que lo podamos hacer acá en Chile. Creo que están las condiciones, pero es una conversación del presente. Y la invitación fue hablar del futuro. Así que les quiero hablar del futuro. El futuro está en la inteligencia artificial. Es el elemento más disruptivo desde la rueda o el fuego, no hay duda. No hay. Acabo de venir de California. En Estados Unidos no está pasando otra cosa. Y la inteligencia artificial no entendida solamente con preguntarle a ChatGPT si está abierto el cine, que eso es una parte chiquitita de un modelo de lenguaje que es capaz de interpretar lo que nosotros le preguntamos, sino la inteligencia artificial aplicada a la industria de los alimentos. Y para entender, a mí me cuesta un montón entender qué quiere decir, cómo se ve, qué representa. Se me ocurrió leerles una carta que escribió Leonardo da Vinci en 1482. Le escribió al duque de Milán, a Ludovico Sforza. Y Da Vinci vivía en Florencia y no conseguía trabajo, o le costaba conseguir trabajo, tenía 30 años, había hecho 2 o 3 pinturas nomás, pero necesitaba irse de Florencia porque era muy competitivo el ecosistema ahí en arte. Entonces dice, bueno, me voy a ir a Milán, como si me fuera de California a, no sé, Montana. Y entonces tenía que conseguir trabajo, y no es que no habían postulaciones. La forma de conseguir trabajo era convenciendo a algún mecenas, a algún duque, que te pagara los gastos de vida mientras uno producía arte. Y esta es la carta que le escribió. Y le dijo, la voy a resumir, pero dijo algo así como: Monseñor, estoy convencido de que las pretensiones de todos aquellos que se hacen llamar maestros en el arte de inventar instrumentos de guerra en realidad no logran nada útil o nuevo que no sea ya común. Me apresuro en este momento, sin desear perjudicar a nadie, a desvelar mis secretos a vuestra gloria y, si le place, a llevarlos a buen término. Me atrevo a esperar que todas las cosas que someto en esta breve carta logren el resultado deseado. Número 1. Sé cómo construir puentes muy ligeros que pueden ser fácilmente transportados de un lugar a otro. Número 2. He encontrado un medio para drenar las aguas en un asedio, para hacer puentes levadizos y una serie de instrumentos para tal ocasión. 3. Si la altura de las murallas o la fuerza de la posición de un lugar no permiten acercarse a un asedio con los cañones, he encontrado un medio para arruinar cualquier torre o fortificación tan pronto como no esté construida sobre rocas. 4. También sé cómo fabricar una especie de bombarda muy ligera y cómoda de transportar que dispara sustancias inflamables para sembrar el terror entre el enemigo. 5. Además, inventé un método para cavar pasadizos subterráneos sin hacer ruido con el fin de entrar en un foso o en la orilla de un río. 6. Sé hacer poderosos carros abiertos, defensivos y ofensivos equipados con artillería.
7. También puedo fundir bombas si es necesario, morteros y cañones de campaña con una forma hermosa y útil. 8. Donde las bombas no pueden ser utilizadas, fabrico otras armas de maravilloso efecto y gran utilidad. Y para tiempos de paz, también me ocupo de hacer esculturas en mármol, en bronce y en barro. De la misma manera, sé pintar. Leonardo da Vinci. Entonces, si uno observa la pintura de Leonardo, para todos los que fuimos a entrevistas de trabajo en algún momento, es muy difícil jugar al póker con tan pocas cartas. Algo de física tenía que saber para poder decirle al mecenas número 1 de Milán que sabía hacer todas esas cosas. Todos dicen que no sabía hacer casi nada, pero que dominaba los conceptos de física muy bien. Entonces se animó a decir que sabía hacerlo, porque si le ponían a él el desafío de hacerlo, se entendía los conceptos básicos de física para construirlos. De esos conceptos básicos de física que sabía, uno de ellos es la refracción de la luz, y eso es lo que lo hizo famoso como pintor. Pero el conocimiento de la física que lo llevó a condensarlo en el arte. Si uno piensa en la inteligencia artificial, lo que está pasando es eso. Es la época en que la humanidad va a dar su Da Vinci, que es que toda la agregación de los conocimientos que trajimos hasta ahora van a estar puestos en una pieza, en una pintura. Y eso es lo que creo que va a ser. Primero, la inteligencia artificial, hoy ya está pasando esto, pero va a llegar a niveles demenciales. Nos va a permitir pronosticar la demanda. Pronosticar la demanda hoy en marketing significa entender, por ejemplo, estacionalidad. Todo el mundo sabe que se venden productos de Navidad en diciembre. Eso es fácil. Pero ¿cómo hacer para saber exactamente cuáles son los productos que cada consumidor va a requerir en función de información que uno no tiene? Va a dejar de ser tan incierto. Vamos a saber cuando la gente tuvo hijos, vamos a saber qué fue lo último que compró sobre ciertos productos, cuándo no lo compró más porque no le gustó. La data sobre el consumo es tremenda. No sé si lo vieron ya, pero uno ya puede empezar a decirle a OpenAI que ir un par de zapatos y que los zapatos lleguen. No hay ni que entrar ya a la tienda online. Ya está. Esa data se guarda con el resto de la data que uno hace las búsquedas. Mi hijo tiene fiebre, ok, tiene un hijo. ¿Cuánto calza? Ese pronóstico de demanda ya está llegando. Entonces eso lo que va a hacer es que las empresas que produzcan de manera más eficiente, más lo necesario, y que no haya tanta sobreproducción, que en el caso de los alimentos es la fuente de ese tercio de alimentos que se desperdicia. 2. La forma como hasta ahora hemos tratado de generar en las personas conciencia de la nutrición es apelando al interés de cada uno. Comés sano porque, y las cosas malas que te pasan si no comes sano. O alimentate mejor porque te sentís mejor. Pero siempre estamos apuntando a que la gente racionalmente sea capaz de procesar esa información. Todavía nos cuesta hacer que comer sano sea mucho más divertido que comer papas fritas. No lo hemos logrado. La inteligencia artificial está cambiando eso. Primero, por la posibilidad de combinar esos distintos productos en canastas y hacértelo en combos. Como decíamos que la comida sana es más cara, en general también en las frutas y verduras los márgenes son más bajos que en el resto de los productos, porque hay mucho mayor sobrecosto y la gente va a pagar menos. Entonces, la capacidad de combinar esos productos de mayor margen con los productos de margen más bajo para generar un sustituto saludable y que sea igual de divertido, está llegando. Va a pasar a ser, van a haber cadenas a lo McDonald's, pero con comida ultra sana. Ya están, en Estados Unidos ya están empezando y están creciendo fuerte. La optimización logística. La razón por la que hoy necesitamos que hayan lugares a donde uno va a buscar los productos que una empresa vende es una ineficiencia. No hay razón por la que uno tenga que ir a buscar lo que uno vende al lugar donde uno vive. Es perfectamente concebible que uno vaya a otro lugar a retirar un producto.
lugar y producto no tienen por qué coincidir, es una ineficiencia. Sin embargo, nosotros lo encontramos en Ilus entregando en peluquerías. Ya están empezando, el sistema de pick-up points está empezando ya a generar eficiencias. Falta ahora el sistema en el que esos puntos sean puntos intermedios de docking para que las cosas lleguen hasta ahí y después los llevo a tu casa. Y los alimentos que no son perecederos pueden quedar días ahí. Y los alimentos que sí son perecederos van a llegar mucho más on time. Y lo otro que está pasando, piensen que nosotros le vendemos a la gente las cosas que pueden pagar en el momento que nos compran. Eso tampoco es una consecuencia lógica. Tiene la misma conexión que la habilidad de Da Vinci de hacer un cañón y pintar a la Mona Lisa. No necesariamente van de la mano, y sin embargo lo hacemos. Si no tenés plata, no puedes pagar. Si no tenés plata o no te la presta una tarjeta de crédito, no podés comprar. Ahora, como hablaba Katie de volver a las raíces, todos, o por lo menos yo crecí en Uruguay en un almacén donde el señor del almacén, que era Mingo, sabía que yo era el hijo de Roberto y Vivian y me dejaba llevarme las cosas porque a fin de mes mis papás le pagaban y tenía crédito de la tienda. Con empresas que saben el hábito de consumo de todos sus clientes en una curva de tiempo elongada, la capacidad de dar crédito no va a estar intermediada por las empresas de intermediación financiera. Cada empresa va a ser la propia banca de crédito. Hay empresas que ya lo están haciendo. Coppel en México es un caso muy bueno. Pero esto va a ser, digamos, una herramienta usada por todos los retailers. Entonces, voy a repasarlo brevemente, ya los dije, pero en el caso de la oferta y demanda, el foco en la comida sana, que es además la más cara, va a cambiar la forma como consumimos porque no va a ser ni más caro ni más aburrido. Y vamos a encontrar la forma de productificarlo en combos. La forma de planificar las compras, falta poco para que nuestras casas ya nos digan qué ir a comprar al supermercado, ¿no? Estamos en los últimos años en los que ir al supermercado sin saber muy bien lo que uno compra, ir con el carrito, preciso esto, va a estar medido exactamente por la cantidad de gente que es, cuánto pesan, cuánto miden, cuánto han comido en el pasado, cuánto se tira, con sensores en la basura, ya se va a medir. Van a dejar de haber tiendas enormes, van a salir de centros logísticos los productos a lugares intermedios, para que después de esos lugares intermedios lleguen a la casa de uno. Y la expansión del retail físico va a ser con locales más chiquitos, van a haber micropuntos, porque no va a ser necesario tener stock en cada local. Es muy fácil ya pedir o de antemano cuando uno llega. Y vamos a usar la historia crediticia de las personas como fuente de crédito para cada uno de los clientes, sin que esté intermediado por las tarjetas de crédito, que los que están en el palo saben que te cobran el 5% al 10% y no sabe uno en qué fue. Y no sé cuántos saben ustedes, pero en el negocio de la comida, 5 puntos de margen puede hacer que el negocio sirva o no sirva. Entonces, pagarle 5 puntos de margen a alguien que nos da información que uno ya puede tener es mucho ahorro. 5% puede hacer la diferencia entre esos $4.50 que uno precisa para poder comprar comida sana o no. Y falta el Estado. Hay un interés clarísimo del Estado de generar soluciones que hagan que la gente coma mejor. La gente, como decía Kelly, la gente come mejor, rinde mejor en la escuela, los niños. Está sabido que si durante los primeros 3 años de vida un niño no comió bien, sus chances de que le vaya bien en la escuela son 50% menor. El 50% de los niños con problemas de nutrición repite al menos un año de escuela. Los niños que comieron mal entre los 6 y los 3 años tienen el doble de chances de tener problemas de violencia que terminen teniendo consecuencias legales, ir presos, tener antecedentes. Y con eso el resto de tu vida para conseguir el trabajo que soñás está jodida.
el interés de la política pública es clara y ya están habiendo casos en Estados Unidos donde además de tener uno el acceso de la mutual o del seguro de salud para comprar los medicamentos, vas a tener ese descuento para comprar vegetales. Cosa de que a las empresas que los producen tampoco les sea tan oneroso tener que llegar a ese price point que uno puede comprar. Porque también hay interés del Estado, entonces tiene que haber una asociación público-privada en la que haya dinero puesto, en que el producto sano sea asequible. 2, si uno es el intendente o el líder de una comunidad rural en un pueblo pobre, no hay ninguna razón para que uno no ponga un sistema para que todos compren a la vez. Comprar todos juntos para bajar los precios es más viejo que la injusticia. Hay un supermercado en Suiza que se llama Coop, que es la cooperativa que empezó así en 1850. La gente que vivía en las montañas decía, che, ¿quién baja? Bueno, traenlo por todos. Eso se llama en economía un bien público, en el que no puede ocuparse uno por todos, pero todos se pueden ocupar coordinándose, como por ejemplo el ejército. No vamos a estar todos armados, pero vamos a delegar en algunos que nos defiendan a todos. Esto es lo mismo. Cada uno no puede comprar por todos, pero si entre todos nos ponemos de acuerdo, uno compra por el resto. Y tercero, tener acceso a datos abiertos para saber dónde están los puntos de eficiencia en cada lugar. Datos no de la geografía, sino de dónde está la peluquería, cuánto espacio tiene, dónde está, por ejemplo, esa escuela que de noche no funciona. Podemos poner, nosotros lo hacemos en México, ponemos heladeras en los gimnasios de las escuelas y cuando las escuelas no están funcionando mandamos la comida para ahí, la gente va para ahí, es un espacio ocioso que se aprovecha. Entonces, para terminar, el problema no pasa por hacer más comida para un mundo que está creciendo, porque primero la comida es más cara de producir, segundo tiramos un montón y tercero tampoco estamos creciendo. O sea, está dado vuelta la prioridad. La llave pasa por optimizar lo que ya tenemos y la mejor manera, el Da Vinci que le estamos dando al mundo en este momento para optimizar eso que ya tenemos es la inteligencia artificial. No hay desde la rueda algo tan bueno. Y eso lo vamos a lograr optimizando la oferta, tirando menos, llegando a los lugares de manera más eficiente, acomodando la dieta para una población que va a envejecer, generando sistemas de agregación de demanda para que compremos entre todos, repartiendo en lugares que no necesariamente sea el lugar donde se vende y dando señales de confianza a los clientes porque uno ya los conoce hace mucho tiempo gracias a la tecnología. En general no soy muy optimista de las decisiones que toma la gente, el hombre en general. Hemos cometido errores increíbles. Pero esto está increíble lo que está pasando. Estamos llegando a un punto en el que es muy probable que buena parte de nuestros miedos se puedan atemperar con el desarrollo de la ciencia y por el hecho de que nosotros mismos nos dimos cuenta de que tener tanta cantidad de hijos no era lo mejor para nosotros ni para nadie. Así que creo que hay razones para ser optimistas, pero siempre con mucho foco y agresividad y audacia en invertirle a esta ola de AI que vino para quedarse. Muchas gracias.